Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Siendo hoy miércoles 21 de abril, damos inicio a nuestra clase de cálculo vectorial. Ya tenemos por lo visto 26 participantes. Ya. Buenas tardes, Junior. Bien. Vamos a poner a ver, compartir pantalla para continuar con nuestra clase. Bien. Esta es nuestra segunda reunión. Ya durante la semana parece que poco a poco se está regularizando ya el dictado de los cursos. Ayer hubo consejo de facultad, ya seguramente algunos de ustedes han estado allí y bueno, se está regularizando, no todo. Esperamos que ya sea un poco más rápido el asunto. Las circunstancias obligan pues a veces a estos retrasos. Bien, entonces decíamos que nuestro curso, cálculo vectorial, se iniciaba con la teoría de curvas. Ya, curvas que matemáticamente se representan ya por funciones. Ya, las curvas simplemente son trazas de funciones. Entonces ahí está. Una curva es la traza de una función. Una curva en el plano será una curva plana. Bueno, en el espacio simplemente es una curva en el espacio. Y así en otros, ya. Un minuto, a ver, un poquito. Listo, jóvenes. Decíamos entonces que podíamos definir curvas en el espacio Rn, como una recta en R3, la gráfica de una circunferencia y del valor absoluto, ¿no? En el plano.
y así. Un hecho que quería resaltar y reiterar es que una curva puede admitir más de una parametrización, ¿ya? Más aún, la circunferencia admite infinitas parametrizaciones, ¿ya? Admite infinitas parametrizaciones. Una curva. Por ejemplo, ahí están, ¿no?, las infinitas, ¿no? Alfa sub k, ¿no? Ahí están las parametrizaciones. Alfa sub k. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos ahí alfa sub k, las parametrizaciones, como pueden ver. Y aquí otra parametrización, ¿no? Poco usual, poco conocido de una circunferencia. Entonces admite infinitas parametrizaciones. Sigamos. Hay curvas definidas sobre superficies. ¿Ya? En este caso tenemos una superficie cilíndrica y imaginemos pues ya una mosca ahí recorriendo y caminando sobre la superficie y va definiendo una curva. O también la mosca, ¿no? Superficie esférica. Así tendremos pues curvas cilíndricas, curvas esféricas. Las curvas pueden tener, por ejemplo, en una esfera diferentes formas. En este caso, ¿no? Aquí vemos una espiral. Es instrumentos para establecer si una curva es una espiral, por ejemplo, ¿no? O una hélice. Bien. Curvas parabólicas, esto sobre una parábola, miren. O sobre una dona, más conocido como el toro. ¿Ya? Esto es un toro, una superficie, ¿ya? Un toro, una silla de montar. Una silla de montar. El toro es famoso porque esta superficie ha sido un modelo para establecer pues, esos laboratorios que están entre Suiza y Francia y donde se han hecho experimentos, ¿no?, sobre el bosón de Higgs, ¿no?, el LHC, ¿no? ¿Ya? El LHC está allí, ¿no? Un laboratorio de hadrones. Un problema fundamental en la teoría de superficies es que dado dos puntos en una superficie, se pretende determinar la curva de longitud mínima que una dos puntos P y Q, por ejemplo, ¿no? Dos puntos P y Q. Dado P y dado Q, hallar la curva alfa de longitud mínima. Entonces, ese es el problema de las geodésicas. La determinación de alfa de longitud mínima. Bien, acá tenemos una superficie sobre un cono. Obviamente es una curva cónica o una hélice, por la forma que tiene, una hélice cónica, y así. Curvas que pueden también definirse como intersección de dos superficies, ¿no? Dos superficies se han intersectado y aparece, pues, una curva. ¿Y cuál es la ecuación de esa curva? Bueno, una manera, pues, de determinar la ecuación de tal curva es empezando por parametrizar, ¿no? Alguna de ellas, ¿no? Una de ellas. Haciendo un examen, ciertamente, hemos logrado establecer la ecuación de la curva intersección, parametrizando adecuadamente. De esta manera, ¿no? Acá también, ¿no? Obviamente que esto es una curva, ¿no? Cuando es un parámetro, es una curva. Si hay dos parámetros, estaríamos hablando de superficie. Una variable libre, como t, define una curva. Entonces, hallar rango equivale a decir, pues, hallar la traza de la función, hallar la curva, el camino, ya, la trayectoria, por decir, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Si estamos en un problema físico, tiene sentido hablar de la trayectoria. En el mundo matemático simplemente es curva, ¿ya?
Si vamos al mundo físico, ya pues hará trayectoria, ¿no? Camino. Entonces ahí está, ¿no? Hemos logrado ahí determinar. Ahí están las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Y graficado la curva en cuestión que se pide. Acá también, ¿no? La curva intersección de dos superficies. Ya, dos superficies que se pueden observar aquí. Y así. Acá las dos superficies se intersectan, un plano y una esfera, y la intersección es esta de aquí. Al parecer la intersección es, ya, tenemos ahí esta curva, ya, que parece ser, ya, una circunferencia, ¿no? Se proyecta hacia el plano XZ y ¿qué sale? Esa curva, esta curva proyección, esta de acá, al parecer es una, esto de acá pues es una elipse, ¿no? Esto de acá es una elipse, está aquí parametrizado. Listo. Entonces, podemos calcular las curvas proyección. Bien, para la proyección simplemente este es el plano XZ. Bastará con hacer y igual a 0. También se puede proyectar el plano XY, ¿no? Y para eso bastará con hacer Z igual a 0. Y así, ¿no? Tendremos las proyecciones sobre cada plano. Para estudiar las curvas con mayor precisión, se introduce pues, un cálculo diferencial integral. Presentamos los límites. Por ejemplo, ya, de este modo, ¿no? Creo que lo hemos percibido en la clase anterior. La idea central es esta, ¿no? La matemática como un lenguaje. Tengo mi función. Bien, t cuadrado, t cubo, los componentes, ya, la función vectorial. Si t tiende a 2, t cuadrado tiende a 4, t cubo tiende a 8. Entonces, este lenguaje de cuando t tiende a 2, entonces el límite será 4,8. Hacia ese punto, ya pues van los elementos de la función vectorial. En ese sentido es el límite. La definición del límite es la usual, como ustedes ya conocen, salvo que aquí hay una norma. Ya. Salvo que ahí hay una norma. Como estamos en funciones vectoriales, simplemente el límite de una función vectorial es el límite de cada función componente. Creo que un ejemplo lo ilustra mejor. Acá, ¿no? F de t, la función vectorial, calculamos límite cuando t tiende a 2. Cuando t tiende a 2, obviamente, acá será 6 y acá será 4. Pero en funciones vectoriales, el teorema anterior me garantiza que el límite debe ingresar y se toma límite en cada función. Cada una de estas funciones son reales, ¿no? Mate 1, ¿no? Funciones reales. Entonces, bien, límite de 3t cuando t tiende a 2, 6. Límite de t cuadrado cuando t tiende a 2 es 4. Y así. Entonces, el teorema arriba nos dice pues, que el límite puede ingresar a cada función. Y así acá también, ¿no? Ingresa seno de t sobre t y vale 1. El otro límite, ya, es un límite que, bueno, por Hospital me daría 1. Y así, t tiende a 0, da 0. Existe el límite. Bien, las operaciones de límites igual, ¿no? Se tiene. Suma, límite de una suma es suma de límites. Límite de un producto, en este caso el producto es un producto interno, porque f de t es una función vectorial, ¿ya? Es un vector, g de t es un vector. Entonces, entonces ahí ese punto es producto interno. El otro es un producto vectorial. El otro es producto de un escalar por una función vectorial, un RB. La continuidad también es la misma idea, ¿ya? De que la función ya no se rompe la función
y básicamente es una de las grandes construcciones matemáticas, ¿no? De la continuidad. Una de las grandes construcciones matemáticas. Se dan cuenta, continua, la continuidad de la recta real, etcétera, ¿no? Aquí este punto, en cambio esta curva no es continua, puesto que ahí tiene unos 3 agujeritos, ¿no? Entonces 3 puntos que no están en la curva. La definición de continuidad es la misma, como ya conocen ustedes, salvo este que es un valor, este de acá, que normalmente es un valor absoluto en Mate 1, en este caso será pues norma, porque f de t es un vector y f de t sub 0 también es un vector. Y así, la misma idea de continuidad. Hay unas definiciones equivalentes que presentamos, ¿no? Definición equivalente 1, definición equivalente 2, que facilitan la determinación si una función es o no continua. También hay un teorema, ¿no? La función vectorial será continua si cada función componente es continua en algún punto t sub 0. ¿Ya? Entonces, acá está la prueba, ¿no? La demostración del teorema. La demostración del teorema. La demostración es sencilla, como pueden ver, ¿no? Si es continuo, entonces cumple esta condición. Definición equivalente 1. Bien. Pero este de acá tiene n componentes, ahí está. El otro también tiene n componentes. La igualdad de vectores se tiene, pues, que f sub i es igual a f sub i en t sub 0, lo cual indica, pues, que f sub i es continua en t sub 0 para todo i desde 1 hasta n. Y así, ¿no? El álgebra de funciones continuas, que la suma es continua, la diferencia es continua, el producto punto y el producto vectorial de funciones continuas sigue siendo continua. Sobre la diferenciabilidad, donde más o menos nos quedamos aquí, está basada en la idea, ¿no?, de que estoy aquí en un ambiente Rn, estamos en un ambiente Rn. Bien, entonces tengo mi función vectorial f. Entonces en Rn hay un origen, entonces del origen a la curva tengo f de t, vector posición, acá otro f de t más h, ya está. Y entonces puedo establecer una diferencia de vectores, ¿no? Ahí está, f de t menos f de t más h, ya oculto la h ahí. Entonces tengo esa diferencia, ¿no? F de t más h menos f de t, ese vector diferencia. Si lo multiplico por un h, puedo dilatarlo. ¿Ya? Entonces multiplico o divido entre h, lo dilato, lo contrae. Entonces h puede dilatar o contraer, ¿no? Bien. Entonces tengo que este vector de acá y este vector de acá son paralelos. Bien. Si además, ya, ahora, si tendemos h a 0, o sea, tomo el límite aquí, h tiende a 0, o sea, ahí está el límite, está acá, h tiende a 0, este límite. ¿Qué va a pasar con el vector en la situación geométrica? La situación geométrica, como vimos, entonces era como que, entonces este vector de acá, ¿no?, este vector de aquí, seguir en estas posiciones, ¿no? En esas posiciones, hasta convertirse, cuando este h tiende a 0, ahí está esa h, tiende a 0, por aquí se va, y se convierte en un vector tangente. Esa sería la posición límite de este vector de acá, de ese vector, la posición límite, ¿cierto? Entonces, a ese vector tangente en esa posición límite le llamaremos f' de t.
f' de t. F' de t será llamado derivada. Ahora le pondremos un nombre, ¿no? Derivada. Derivada. Si f' existe, es decir, si el vector tangente existe, diremos pues que la función f de la función vectorial es diferenciable. ¿Ya? Si la función f' existe, diremos que f es diferenciable. Por otro lado, si f' existe, entonces estamos hablando del vector tangente. Entonces, vamos a estudiar unas buenas curvas, de tal modo que en cada punto siempre exista f'. Cuando digo siempre existe f', significa que en cada punto siempre hay un vector tangente. Mira, ahí está un vector tangente en cada punto. Ya, entonces, esas serán las buenas curvas que admitan un vector tangente en cada punto. Esas buenas curvas que admiten vector tangente en cada punto ya son las llamadas curvas regulares. Ya, curvas regulares. Más adelante les presentaré otras curvas. Por ejemplo, hay hay curvas que son continuas. ¿Ya? Han aparecido hace algunos años unas curvas patológicas. Las curvas patológicas, más o menos, diríamos una cosa así, ¿no? Curvas que tienen esta forma, miren. Ese luchito así. Son continuos, como pueden ver, ¿no? Son continuos, pero cada punto es una punta, o sea, una cosa así, ¿no? Cada punto es una punta. O sea, en las puntas, ya saben de mate 1, en las puntas no hay derivada. Si cada punto es una punta, entonces en cada punto no hay derivada, pero es continua. Y cada punto es una punta. Entonces, ¿qué tipo de curva es esta acá patológica? Pues han logrado determinar, existen estas curvas. Ya más adelante lo mostraré. Entonces, por eso es importante, por ello, la regularidad. Sigamos ahí. Entonces, la derivada. Entonces, tengo acá mi función vectorial. Tengo aquí mi función vectorial. Bueno, aquí nos habíamos quedado, ¿cierto? Bien, entonces, decimos, ¿no? F' es la derivada. Si f' existe, existe vector tangente, todo eso. Bien, este teorema. Ya, veamos este teorema. Si, ya, si tengo esta función vectorial con sus n componentes, entonces su derivada es la derivada de cada componente. Ah, mire qué bonito teorema. F, una función vectorial, derivo f y es la derivada de cada componente. A ver, una prueba. Acabamos de mostrar que el límite que f', ¿no?, se define de esta manera, ¿no? O sea, construido. Y tenemos esta forma. Pero f es una función vectorial. F de t también, ¿no? Y h es un número real. Entonces, prácticamente, todo esto de acá, ¿qué forma tiene? Esta forma de acá tiene. Es una función vectorial. ¿Ya? Acá hay diferencias de funciones vectoriales. H es un número real. Entonces, ahí está. Componente a componente. Entonces, acá será F1 de t más h menos F1 de t. Mire, ahí está. Con F1, mire. F1, se está restando. Cuando h tiende a 0. Aquí también, un límite de Fn, los últimos componentes, Fn y Fn, se resta, ahí está. Pero esta representación es la derivada de F1, ahí está. Y esta representación es la derivada de Fn.
Creo que ahí nos olvidamos esa partecita. Y ya está. Entonces, la derivada de F1, la derivada de Fn, ahí está, componente a componente. Justo lo que queríamos, ¿no? La derivada, ahí está, componente a componente. Propiedades, ya, también, ¿no? Si f y g son diferenciables, o sea, tienen derivada, entonces f más g, f por g, y el otro f por g vectorial, y phi f, también son diferenciables en t sub 0. Además, la derivada de una suma es suma de derivadas, miren. Ya. Reglas conocidas, ¿no? Reglas conocidas. La derivada de un producto, en este caso producto escalar, también sigue, ya, Tito, se ha colgado la máquina, creo. Y a ver. ¿Alguien me escucha? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, pero se ha colgado mi computadora, creo. Ya, muy bien, a ver. Un ratito ahí, parece que... Vamos a ver, acá de acá. Y ya. Parece que se desaflojó el mouse. Su puerto. Ya. Bien, ahora sí, ya, otra vez. Eso me preocupaba. Y entonces, decía que la derivada de un producto interno, miren, sigue las reglas conocidas, ¿no? De la derivada de un producto de funciones reales. La derivada de un producto vectorial también sigue las mismas reglas, ¿no? O sea, es bastante el parecido. También acá, ¿no? Derivada, phi es una función real, f es una función vectorial. La derivada también es conocido, ¿no? Listo, entonces el primero por la derivada del segundo más, ¿no? La derivada del primero por el segundo, una cosa así. Sigamos entonces. Y ya. Prueba de 4, ahí está, veamos aquí la prueba de la 4. Bueno, en realidad prueba de 3 es, prueba de 3. Ya, probemos la 3, del producto vectorial. Producto vectorial, a ver. Como sabemos, considere esto de acá como una f grande, como una f, la derivada f', una cosa así, ¿no? Entonces, límite, definición de límite. Límite de f en t más h, f en t y así.
en F, ¿ya? Entonces, definición de límite. ¿Ya? El que hemos construido más arriba. Entonces ya está por límite. Bien, esto de acá desdoblamos, ¿no? Esto de acá es representación. Acá F en T más H por F en T más H. Y acá también, listo, se desdobla. Ya también por definición, ¿no? La forma como se entiende la idea de función. Y ya, estando así, ya, de aquí pasamos acá. Sucede que esta parte se ha sumado y restado, ya, un par de términos. A ver, F de T más H por G de T más H está acá, ¿no? Acá, a ver, acá, F de T más H por G de T más H está aquí. Está ahí. Luego, F de T por G de T. Acá, F de T por G de T está aquí, miren. Ahora, F con este de acá, F con G, mire, este F con G está aquí, ¿no? F con G, ¿ve? Entonces, sumar y restado, listo. Y llegamos a esta forma. Y separamos, ¿no? Separamos, listo. Bien. Después observamos lo siguiente. Mire, H, el límite depende de H. Entonces, F de T sale. F de T sale. Acá también, ya salió. Y el límite solamente va a actuar sobre esta parte, ¿no? El límite actúa sobre esto. Pero el límite actuando sobre esto es simplemente la derivada de G. Ahí está. De manera similar, aquí. El límite entre aquí actúa sobre F. El límite entre aquí actúa sobre F. Y me dará F'. ¿Y qué hay de G? G de T más H. También tomaremos límite en G de T más H. Límite de G de T más H será pues G de T. ¿Ya? Por uno de los teoremas equivalentes arriba de continuidad, ya ve, se tiene esto aquí, ¿no? Se tiene ahí continuidad. Puesto que G es diferenciable, ¿no? Luego es continuo. Y como es continuo, en el límite, G de T más H es igual a G de T. Y está, como ve, empezamos aquí y terminamos aquí. Entonces está probado la propiedad 3, ¿no? La derivada de un producto. La derivada de un producto vectorial. ¿Ya? Derivada de un producto vectorial. Es eso. Este es un teorema importantísimo, pero su enunciado es bastante sencillo. Ya, su enunciado es bastante sencillo. Ya, entonces, una lectura de ella. Una lectura de ella. Teorema. Bien. Tengo una función vectorial, ¿ya? Diferenciable. ¿Ya? Digo diferenciable porque usaré la derivada en algún momento, ¿no? Pues acá abajo, miren, ahí está la derivada. Y entonces, F alfa es una función vectorial, diferenciable, derivable también, si usted quiere. ¿Ya? Entonces, si tiene módulo constante o norma constante como vector, es constante, entonces, alfa prima y alfa son ortogonales, porque son vectores, ¿no? Son vectores. Si alfa fuera un camino, diríamos pues que la velocidad es perpendicular al vector posición. ¿Se da cuenta? Si fuera un problema físico, diríamos la velocidad es perpendicular al vector posición. Bien. Entonces, si tiene módulo constante o norma constante, entonces pasa esto, ¿no? Alfa prima con alfa vale 0. Son ortogonales.
¿ya? La velocidad es perpendicular a la trayectoria. Prueba. Si esto es constante, entonces eleva al cuadrado sigue siendo constante. No hay problema. Aplicamos la derivada aquí. Perdón, esto de acá, alfa cuadrado en módulo, se escribe así, ¿sí o no? También se escribe así. Ya. Alfa por alfa. Listo. Alfa por alfa. Entonces, constante sigue siendo constante y este acá al cuadrado es esto de aquí. Ahora, acá derivo. Derivada de un producto. Y arriba hemos visto pues cómo se deriva el producto, ¿no? Ahí está. Producto interno, ahí está. Hemos visto cómo se deriva, ¿no? Alfa con alfa, entonces como son iguales alfa con alfa, 2 será pues acá se duplica, ¿no? Entonces, ahí está, propiedad 2 estamos usando. Ahí está. Entonces, justamente, ¿no? Es lo que queríamos probar, ¿no? Que alfa prima es perpendicular a alfa. Entonces, no hay que olvidar este teorema. Va a tener un papel importante más adelante en algunas situaciones. Y, por ejemplo, aquí estamos en Rn, obviamente, ¿no? En Rn. Si estuviéramos en los reales, este sería pues, valor absoluto. Sería valor absoluto. En los reales, ¿no? Sería valor absoluto. Bien. ¿Y cómo sería la derivada de un valor absoluto? Simplemente así, ¿no? Sería conocido, ¿no? La derivada del valor absoluto. Pero estamos en Rn, entonces la derivada de una norma ya será así. En el fondo hay una especie de composición de funciones. No olvidemos que el valor absoluto es una función y alfa es una función. Esta composición de funciones. Y entonces prueba. Sabemos que esto de acá es cierto, ¿no? En vectores. ¿Ya? Vectores. Bien. Esto de aquí, miren, derivo alfa de t al cuadrado. Ahí está la derivada. Ahí está su derivada. Su derivada. Bien. Derivamos al otro lado. También derivada de un producto, mire. Ahí está. Derivada de un producto. Derivada de un producto. Ya. Bien. ¿Qué más? 2 con 2 se va. Y bueno, se despeja la derivada, ¿no? O sea, norma derivada se despeja. Listo. Esta es la derivada con respecto a t, como se quería mostrar. La derivada con respecto a t. Bien, entonces ya podemos derivar una norma, ¿ya? Y una función vectorial definida de esta manera. Sí, vamos a ver. Ya, acá establezco una definición, ¿ya? Unas reglas. La definición establece lo siguiente, ¿no? En realidad voy a definir una palabra, la regularidad, ¿no? Diré que alfa es una curva regular, un camino regular, si ya y alfa primo es diferente de cero. En otras palabras, ya, acá no, mire que es acá diferente de cero. Curva regular. Por ejemplo, esta es una curva regular. Acá, mire, ejemplo aquí. Alfa de t es t cuadrado, es una parábola. Como podrá ver, ¿no? Está listo. Derivo, a ver. Ajá, muy bien. Ahí está la derivada. Es diferente del cero. Y ya. Entonces, por lo que vemos es, para todo t es diferente de cero. Significa que en todo el dominio hay tangentes. En todo el dominio hay vectores tangentes. Es una curva regular. En todo el dominio hay vector tangente. Si hay vector tangente,
hay recta tangente y todas esas cosas, ¿no? Es una buena curva. Una buena curva. Mientras que aquí en beta de t, como sabemos, esta es una cicloide, ¿no? Una cicloide. Ya. La cicloide, muy bien, derivo, tengo esta relación. Y observo pues que en 2pi, 4pi, 6pi y así en 2npi vale 0. Acá vemos, ¿no? Vale 0 en cada múltiplo de 2pi. Vale 0. Vale 0. Bien, entonces, ¿qué puedo decir de la curva? No es una buena curva. En otras palabras, no es una curva regular. Curva no regular. ¿Qué pasa en 2pi? ¿Qué pasa con la derivada? La derivada no existe. ¿Ya? La derivada no existe. ¿Cierto? No hay, en esa punta no hay derivada. ¿Ya? No hay derivada en esa punta. Bien. Sigamos ahí. ¿Y qué hay acá? La función valor absoluto. Ahí está la derivada. Aquí, por lo visto, el problema está en el 0, ¿no? Ya. La derivada en 0 no existe. Entonces basta un punto para que malogre las cosas y pueda decir la curva no es regular. Y así, entonces ya estamos introduciendo el concepto de curvas regulares. A ver, un ejemplo sobre cómo manipulamos este mundo de las funciones vectoriales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá, ¿no? Mire, tenemos acá un par de funciones, ¿ya? Un par de funciones vectoriales en R3, tal que se tienen estas relaciones. Bien, donde A, B, C son constantes. Ya, constantes reales. Demuestre que ya esta norma es constante. Demostrar que esta norma es constante. Que también podría decirnos la longitud de este vector es constante, ¿no? Una cosa así. Probemos que efectivamente es así. ¿Qué hacemos? A ver acá, para probar que es constante, mire, esta función, esta norma depende de t, como podrá verse, mire. Tranquilamente podríamos ver todo eso de esta otra manera, ¿no? Podríamos verlo de esta otra manera. Aquí, como un f' de t. Listo, entonces estaría diciendo que como f de t. Y estaría diciendo pues que f de t es constante. Pero ¿cómo pruebo que f de t es constante? Basta derivarlo, ¿no? Si su derivada da 0, efectivamente f es constante. Bien, entonces simplemente habrá que derivarlo. Pero aparece norma. Entonces, ¿cómo se deriva una función en norma? Ahí está. Según la demostración de arriba, una función en norma se deriva. Pues ahí está. Un resultado arriba. Bien. Alfa por beta prima. Ahí está. Alfa por beta prima. Ahí está. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí aplicamos pues derivada de un producto. Ahí está, alfa por beta prima más alfa prima por beta. Ahí está. Según las propiedades de la derivada de un producto. Muy bien. Derivada de un producto. Sigamos. Y ya. Pero beta prima, ¿quién es? Ajá. Ahí está. Aprovechamos estas relaciones, miren. Acá tengo alfa prima y beta prima.
alfa prima y beta prima. Entonces beta prima lo reemplazo, mire, ahí está. Este es beta prima. C alfa menos A beta. Beta prima C alfa menos beta A beta. Ahí está. Entonces alfa prima también reemplazo. Acá está alfa prima, mire. Todo esto acá lo llevo abajo en alfa prima y está reemplazo. Y ya. ¿Y qué queda? Simplemente queda es operar pues un poquito acá. Alfa por alfa, no, la C. Y así. Entonces aquí operamos un poquito acá. Bueno, mire, alfa por alfa se ha desaparecido, ¿no? Mire, no está ahí. Pero sabemos que estamos en R3. Entonces, acá tengo lo siguiente, ¿no? Vamos aquí. En esta parte, por ejemplo, acá, ¿no? Hay un momento en que esto de acá, alfa por alfa, ustedes saben que es cero, ¿ya? Va a cero. Y así, pues beta por beta va a cero y va a quedar solamente esto de aquí. Va a quedar solo eso. Y son iguales, por lo visto son iguales, por beta y alfa por beta, ¿no? Son iguales. Entonces acá vale cero, ¿no? Vale cero. Ahí está. Vale cero, esta parte. Entonces, efectivamente, ¿no? Derivando da cero. Listo. Con lo poco que ya sabemos, ya podemos hacer este tipo de ejercicios. Ya pasemos a ver, ya volveremos a estas cositas más adelante. Necesitamos tratar más temas. Ya. Integración, veamos la integración. Ya. Observe alfa de t. Observe alfa de t. Si lo derivo, tendré pues 1, 2t y 3t cuadrado. Entonces nosotros sabemos pasar de alfa a alfa prima. Entonces, ese camino es conocido, ¿no? Entonces podemos, sin dificultad, pasar pues de alfa a alfa prima. Ahora, ¿y qué tal el camino inverso? Tengo alfa prima, eso a alfa. Fácil la integración, ¿no? La integración. Es una especie pues, de procedimiento inverso de relación. Recuperar mi alfa. Entonces, si tengo mi alfa prima, ¿cómo recupero alfa? Vía integración. Entonces, eso, esta cuestión ya es una cuestión lógica. Ya, ahí no hay que pensar mucho, ¿no? Sí, es una cuestión ya de sentido común. Y por eso no le damos contenido geométrico a este asunto. Entonces, con una integración recuperamos alfa. Bien. Entonces aparece, pues, por otro lado, la integración. La integración de una función vectorial, porque esta es una función vectorial. Esta está en Rn. Entonces, estoy integrando un elemento de Rn, ¿no? Acá tengo Rn. Entonces, con naturalidad puedo definir integración y así hablar pues de caminos integrables, curvas integrables. Entonces la integral de una función vectorial, como ven, está definido, lo definimos de esta manera.
repito, la integral de una función vectorial, entonces lo estaremos definiendo de esta manera. La integral de cada componente, ¿no? Porque los elementos de alfa, ¿cómo son? Alfa 1, alfa 2 son sus componentes. Entonces la integral de cada componente. Bien, visto eso, entonces podría decir pues que si alfa y beta son funciones integrables, ya se admiten este proceso, entonces la combinación lineal también es integrable. Ahí está, ¿no? U multiplica alfa, B multiplica beta y ahí está, ¿no? Se reparte linealmente, ¿ya? Una especie de operador lineal, ¿no? Entonces, igual como nuestras integrales conocidas, sigue verificando la linealidad, la integral en funciones vectoriales. ¿Y qué hay de los teoremas fundamentales? Ah, ya. Qué interesante, mire. De los teoremas fundamentales. Este teorema fundamental, ¿qué nos dice? Si tengo un camino integrable, entonces tenemos esta relación. Ya, alfa prima es una función vectorial. Entonces integramos una función vectorial y miren, qué bonito, ¿no? Conocida propia. A ver, prueba. La prueba. Bueno, aquí, como hemos visto, la integral ahí está, ¿no? De cada componente, ¿no? Hemos probado los componentes de alfa prima, que son alfa 1 prima, alfa n prima, son sus componentes de alfa prima. Y la integral entra a cada componente. Listo. Ahora, los alfa 1 es una función real. Real es admisible el teorema fundamental del cálculo. Ahí está, entonces, vale eso. Alfa sub n también es una función real, pues también es válido aquí el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Bien, entonces, llegamos a esta parte, llegamos a esta situación, ¿no? Llegamos a esta situación. Reescribimos esta diferencia de este modo, alfa b menos alfa a. Ajá, ¿se da cuenta? Alfa b y alfa a reescribimos. Internamente están pasando muchas cosas interesantes, ¿no? Aquí. Alfa 1, alfa n, y es alfa b. Alfa 1 en A, alfa n en A, es alfa a. Listo, miren, de extremo a extremo, efectivamente. Hay otro teorema fundamental. Este teorema fundamental. Bien, este teorema fundamental que dice, ¿no? Que si alfa es continua, si una condición para que exista la integral es que sea continua alfa, ¿no? Las funciones continuas son integrables. Si alfa es continua en el intervalo AB, ¿ya? Y si además tengo, ¿no?, C un punto intermedio entre A y B, entonces, bueno, ¿qué se tiene aquí, no? Se puede construir una función, mire, ahí está. Alfa es una función vectorial. Y con esta alfa puedo construir la función A, otra función A, en T. ¿Ya? De tal modo que al derivarlo, tengo esto de aquí, alfa de T. Bien, este es el teorema fundamental, pues, también del cálculo, ¿no? Que me permite obtener la antiderivada
y todo eso. Quizás más adelante en otros cursos, no sé si han visto, se puede construir de este teorema fundamental, se pueden construir muchas otras funciones. Ya veremos más adelante. ¿Ya? Y cuando digo, por ejemplo, la función error, ¿no? La función error se construye, ¿no? con esas ideas. ¿Ya? Son funciones integrales. Bien, sigamos. Bien. En realidad estos son pequeños teoremas que prefiero llamarlo ejemplo, ¿no? Ya. Mire estas propiedades, a ver, mire ahí, mire qué bonito se comportan, ¿no? Mire. C es un vector de Rn, alfa es una función vectorial, de A, B en Rn, y C un vector en Rn. O sea que este es el producto interno, ¿no? De vectores de Rn. Producto interno. C, ¿qué pasa con C? Miren, ingresó a la integral y multiplica escalarmente a alfa de t. Y acá también, ¿no? C, producto vectorial. El producto vectorial C, mire, ingresó también, mire. Y curioso, ¿no? Estas propiedades elementales van a permitir, a su vez, abordar otros problemas, ¿no? Por eso hay que, bueno, probarlo. Cuando las circunstancias lo permitan, y digo lo permitan porque en el contexto de la teoría que estamos desenvolviendo se ve con lo ya conocido. A ver, veamos. C es un vector de Rn, entonces ahí está. C es un vector de Rn. No hay problema. Ok. La integral también, ¿no? Sus componentes tiene n componentes. Ahí están los componentes de la integral. Entonces, vector en Rn, vector en Rn, entonces producto interno. Producto interno, ¿no? Ahí está el puntito. Entonces, C1 con esta integral, ¿no? C2 con su integral y así Cn con esto de acá. Ahí está. Esta es la suma de las integrales. C1 con alfa 1, C2 con alfa 2 y así. Hasta el último, C sub n con alfa sub n. Bien. Acá tenemos una suma finita, puesto que hay n sumandos. N sumandos. Entonces, la teoría ya, del cálculo integral, porque acá estoy como funciones reales, sumando funciones reales, y suma finita. Entonces, la teoría me dice pues que puedo intercambiar sumatoria con la integral. Y el intercambio. No hay problema. Hay anomalías cuando es infinita la n, pues las cosas cambian. Pero en este caso, como es finito, no hay problema. Es harto conocido. Bien. Acá el paréntesis. Tengo este producto que se entiende, prácticamente es producto interno, ¿no? De C con alfa. Entonces, la sumatoria es un producto interno de C con alfa. Y de extremo a extremo ahora, efectivamente está probado. Está probado. Veamos la parte B. Veamos la parte B. Ya, C, producto vectorial, con esto aquí. El producto vectorial, hasta donde se sabe, está definido en R3. ¿Ya? En R3. Se han hecho esfuerzos para extender el producto vectorial a espacios de dimensión superior. Porque miren, el producto interno punto vale para todo Rn, ¿cierto? Para todo Rn.
Pero el producto vectorial ya se tiene solo para n igual a 3. Ya, n igual a 3. Bien. Se han hecho esfuerzos para construir el producto vectorial en otras dimensiones. ¿Ya? Hay un avance ahí con el teorema de Riesz, pero es cursos superiores. Bien, entonces, nosotros como estamos ya pues en Rn nada más, porque miren, hay otros espacios vectoriales, ya, infinitos, y de esas infinitas, del mundo matemático, los infinitos espacios, ¿ya? Quizás el más sencillo es este de acá. Aunque no lo crea, hay infinidad de espacios vectoriales, ¿ya? De espacios matemáticos, ¿se dan cuenta? Entonces, uno de los más sencillos es Rn. ¿Ya? Entonces, aquí ya se trata de extender la idea de producto, ¿no? El producto vectorial. Pero en Rn, solo en R3. Ya, entonces, R3, ahí está el producto, ¿no? 3 componentes, C1, C2, C3, 3 componentes, alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿No? Se desarrolla el determinante, ahí está el desarrollo del determinante. Ya. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué pasa con la integral? La integral sale de cada componente, ¿no? Ya, la integral sale de cada componente. Y tenemos esto de aquí. ¿Qué quiere decir que salga de cada componente? No olvidemos que la integral es un límite, ¿cierto? La derivada es un límite. La integral es un límite. Y los límites ingresan en los componentes, ¿no? Ingresan y salen. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Por eso sale la integral. ¿No? La integral es un límite. Y luego lo que queda dentro, que es C por alfa de t. C por alfa de t. Listo. Probado. Muy bien. Y esa propiedad no les parece conocida, mate 2, pero en este caso tiene norma, ¿no? En mate 2, matemática 2, cálculo integral era con valor absoluto, ¿no? El que lo estudiaron. Esa propiedad lo estamos extendiendo a dimensiones superiores, a Rn, a Rn. Entonces, si alfa es integrable, tenemos que esa desigualdad es válida. A ver, demostremos que así es. Para empezar, a esta integral de aquí, que está acá, es esta misma, ¿no? A esta integral, ¿cierto? Le voy a llamar C. No olvidemos que la integral es una función, ¿no? Es una función vectorial, ¿no? Tiene n componentes. Le llamo C. Y ya. Si C fuera 0, ahora mira, este es un vector en Rn. No olvidemos la C, es un vector en Rn, tal como estoy definiendo. C es un vector de Rn. ¿Ya? Entonces, me planteo dos cuestiones. C puede ser igual a 0 o diferente de 0. Si C vale 0, ya coincide con el vector nulo. Si C vale 0, entonces todo este lado se hace 0. Todo este lado se hace 0. Y tendremos esto de aquí, es decir, esto de acá. Y esto de acá es verdad, ¿no? Porque la integral de una cantidad positiva siempre es mayor o igual a 0, como puede ver, ¿no? Por la norma, ¿no? La norma siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, es una verdad esto de aquí, para cualquier alfa, es verdad. No hay nada que probar. Se cumple la afirmación, se cumple el teorema, ¿no?
si C vale 0. Sigamos a ver. ¿Qué pasa si C es diferente de 0? Si C es diferente de 0, entonces, ¿ya? Si C es diferente de 0, entonces, la norma se puede escribir de esta manera, ¿no? C por C. C, ahí está la C. La C, la que acá vimos en verde, ahí está, ¿no? Está C por C, ¿no? Pero aparece la integral. Esta integral es la que tenemos acá arriba, ¿no? C. C por C. Muy bien. Pero una propiedad anterior me mostró que esta C puede ingresar a la integral. Ahí está, ya ingresó. Sigamos. Ahora, acá tengo dos vectores, el vector C y el vector alfa. ¿Ya? Véanlo de ese modo, ¿viste? El vector C y el vector alfa. Bien. Cuando uno estudia vectores, en Rn sucede pues que, por ejemplo, está la desigualdad de Schwarz. ¿Ya? La desigualdad de Schwarz. Entonces acá tengo A punto B es menor o igual que A punto B en valor absoluto. A punto B es un número real. En valor absoluto es mayor o igual que, ¿no? Que A punto B. Entonces acá. Pero a su vez, A punto B en valor absoluto es menor o igual que la norma de A, la norma de B. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí también una pequeña cadena, ¿no? Vamos aquí un poquito. Hablando de Schwarz. Y yo podría decir lo siguiente. A ver aquí. Y entonces, esto de acá es menor o igual a la integral de A B de módulo de C punto alfa, ¿cierto? Así, diferencial de T, menor o igual, C punto alfa. ¿Ya? Es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿no? C punto alfa, ahí está. Y a su vez, esto de acá es menor o igual a módulo de C, módulo de alfa. Ahí está lo que tenemos aquí. Bien, entonces llegamos a ese punto. Pero C es diferente de 0. C es diferente de 0, entonces su norma también es diferente de 0. Entonces acá este número cancelo con este número de aquí. Pero solamente ahí, ese lado sobrevive solamente C. Va a sobrevivir C. Ahí está. Entonces justamente voy a tener aquí, este de acá es C, ¿cierto? C, menor o igual a lo que queda. A, B y alfa de T. A ver, denle una mirada. Entonces, la desigualdad de Schwarz ya permite, pues, ¿no? Este punto de acá, acá está la justificación, ¿no? Listo. Se aplica ahí. Entonces, acá claramente, aquí solamente va a quedar pues, norma de C, ¿no? Y tenemos justamente lo deseado, ¿no? Lo deseado ahí. Desigualdades, ya. Desigualdades integrales. Desigualdades integrales. Ahora vemos este otro ejemplo que también me permite de alguna manera ver una ecuación. Esta es una ecuación, ya, me permite hallar, me piden hallar alfa. Acá está alfa, pero acá también está alfa, ¿no? Está escondido alfa. De alguna manera debo despejar alfa. Debo despejar alfa. Es una ecuación.
una ecuación. Ya, esta es una función vectorial, está en Rn, este también está en Rn, ya, A es un vector, entonces este es un elemento de Rn, alfa, elemento de Rn, listo, entonces da igual, entonces coherente, ya, tiene sentido la expresión. ¿Cómo despejamos alfa? A ver, se multiplica por t a ambos lados. Se multiplica por t, ¿no? Ahí está, multiplico por t a ambos lados. Al multiplicar por t a ambos lados, queda t cuadrado y esta t desaparece. Queda así. Queda así. Y luego derivamos ambos lados. Derivamos ambos lados. Su derivada, esta derivada de un producto, ya, el t, ¿no? T por la derivada de alfa prima, derivada de t por alfa. Acá también, ¿no? Derivada de un producto, ahí está. Lo que llama la atención es la derivada de la integral, pero ya sabemos pues, cómo se deriva una integral, ¿no? El teorema fundamental, ahí está, queda alfa de t. Queda alfa de t. Bien. Y alfa de t y alfa de t, como puede ver, se cancelan. ¿Y qué queda? Despejando alfa prima, despejando alfa prima, ahí está. ¿Ya? Divide por t todo, ¿no? Y t es mayor que 0, ahí está. Queda solamente este de acá. Ah, ya. Alfa prima es todo esto aquí. Ah, es un elemento de Rn. Entonces integro ambos lados, ¿no? Integramos ambos lados. Ahí está, miren. Integramos de 1 a t. Ahí está, integramos. Integramos. Este lado, según el teorema fundamental, es alfa de t en alfa de t y en alfa de 1. Y este lado también, ¿no? Primero calculo su antiderivada. Ya. Integración por partes, ¿no? 1 a t. Ya, de 1 a t, evaluamos. Ya, alfa de t. Alfa de 1 vale e por a. Alfa de 1 vale e por a. ¿Será así? Veamos arriba. Alfa de 1 es e por a. ¿Qué pasa cuando t vale 1? Si t vale 1, la integral es de 1 a 1 y eso vale 0. Entonces, alfa de 1 es e por a. Como puede ver, entonces, alfa de 1 e por a. Y acá también, ¿no? Acá evaluamos en t, que da lo mismo. Y cuando t vale 1, 2e. Listo. Ya está. Entonces ya podemos despejar alfa de t. Alfa de t despejado sería esto de acá. La función buscada, ¿no? La función que se pide determinar. Despejar, ¿no? Una ecuación hay que despejar alfa. Hay que despejar alfa. Bien. A ver, vemos otra situación. Acá tengo funciones vectoriales, miren. Alfa y beta son funciones vectoriales para Rn. Alfa y beta, el producto interno, miren, y me da un número real. Entonces tengo una función en t, integro de a a b, y así, ¿no? Acá también, ¿no? Acá son funciones reales, ya por eso es mayor. Ya. El signo mayor solamente funciona para números reales, o sea, es inventado para los números reales.
Bien. ¿Cómo se demuestra este hecho? ¿Ya? Esa desigualdad integral. ¿Ya? Esa desigualdad integral. Ya, partamos de esta cuestión. Alfa y beta. ¿Ya? Alfa y beta. Asumiendo que son diferentes. Asumiendo que son diferentes. Ya, entonces, la diferencia, ya, la diferencia, el cuadrado, o sea, al ser diferentes, su diferencia es diferente del vector cero. Entonces, vamos a escribir mejor. Ya, este hecho me dice lo siguiente, ¿no? Que alfa menos beta x es diferente del vector cero. Y por lo tanto, su alfa menos beta x es diferente de cero, también, ¿no? Diferente de cero. Pero es simplemente y mayor que cero. No puede ser cero porque el vector es diferente de cero. Entonces, esto de acá es correcto para todo x real. Y ahora, esto de acá desarrollando eso allá, recordando un poco este asunto. Recordando este asunto, a ver, este desarrollo, ¿cómo es? Entonces recordará lo que hemos hecho arriba, ¿no? Menos beta x por alfa menos beta x. Ya, acá alfa y beta son funciones. X, ¿qué es? X simplemente un número real, ¿ya? Un parámetro ahí. Entonces, ahí alfa x. Y multiplicando de acá será pues alfa por alfa, ¿sí o no? Menos, y así se sigue, ¿no? Producto ahí, producto punto. Entonces, alfa con beta, y acá beta con alfa, luego quedará pues más allá, quedará beta con beta, beta con beta, y así. Prácticamente este desarrollo. Y ya, estando así las cosas, más o menos estamos algo así como menor que, a ver, aquí tengo una especie de ax cuadrado más bx más c. No sé si le parece familiar esta expresión. Ya, es una parábola, ¿cierto? Y está para arriba. Ya, pero esto de acá es una parábola así, ¿no? Más o menos así, una parábola ahí arriba. Bueno, será mayor que cero, ya. Entonces, si A es mayor que cero y el discriminante es negativo, se cumple eso de ahí. Es un equivalente. Eso viene de la academia, ¿no? De la academia. Esta forma cuadrática será positiva si su discriminante es negativo, lo cual quiere decir que va a tener raíces complejas. Quizás este sea el mejor caso. Mira, x cuadrado menos 2x más, por ejemplo, más 2, por ejemplo, acá sería más 2, ahí está. Tiene discriminante negativo y es mayor que 0 para todo x. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir así, ¿no? X completando cuadrado, ¿no? Que es menos 1 al cuadrado más 1, mayor que 0. Ya ve. Entonces, y así. Entonces, esto de acá siempre va a ser mayor que 0, esta forma cuadrática, cuando el discriminante sea negativo. Va a tener raíces complejas. Bueno, por ejemplo, acá está sentadito en el 1 y arriba en el 2, ¿no? Una cosa así, ¿no? Acá está 1 y subo una unidad más, 1, y ahí está la parábola.
Bueno, entonces, el discriminante aquí juega un papel crucial, determinante, ¿ya?, en la conclusión. Y entonces esto de acá será mayor que 0 si discriminante negativo. De aquí, ¿qué se infiere? Pasa esto. Y ya. Ahora, aquí tengo este desarrollo. ¿Quién es? Este desarrollo integrando, miren, integrando ahí. Ya. Prácticamente ahí está. Tomo integral. Tomo integral aquí. Al desarrollo. Ya, mejor dicho, acá. Esta expresión que está acá. Y, mira, igualdad. La igualdad. Integro esta parte de aquí. Integro e integro. Ahí está. Integramos. Donde alfa por alfa, ahí está alfa cuadrado. Alfa por beta está aquí con x. Beta por beta, está beta cuadrado con x. Listo. Integración. Ya, ahora esta parte de aquí, bueno, se distribuye, ¿no? La integral. La integral. Ahí está distribuida la integral. Pasó a alfa cuadrado. Uy. Ya, entonces aquí, ya como decía, la integral se distribuye alfa cuadrado, ahí está alfa cuadrado, la integral sobre alfa por beta, ahí está alfa por beta, 2x sale, número real, beta cuadrado, ahí está, norma, pues depende de t, beta, entonces x cuadrado, número real, sale, ahí está. Entonces acá tengo pues un polinomio cuadrático en x, polinomio cuadrático en x. Ya, entonces, tengo un polinomio cuadrático en x y mayor que 0. Mayor que 0. Entonces este polinomio será mayor que 0, estrictamente. No olvidemos que son números reales, en los coeficientes, de acá. Esto es una integral, ¿no? Ya, entre el número A y el número B. Entonces esto es un número real. Este es un número real. Número real. Entonces, este polinomio cuadrático será mayor que 0 si su discriminante es negativo. Su discriminante pues será, bueno, el coeficiente de x al cuadrado. Ahí está el coeficiente de x al cuadrado. Menos 4 veces el coeficiente de x cuadrado. Ahí está, 4 veces el coeficiente de x cuadrado. ¿No? B cuadrado menos 4ac, ¿no? La clásica. Y ese debe ser menor que 0. Este es el discriminante. Este es el discriminante. Y menor que 0. Como puede ver, discriminante es menor que 0. Ya. Pasa al otro lado, se cancelan los 4 y tenemos esto de aquí. Ya, pasa al otro lado, se cancelan y tenemos eso. Listo, y ahí habrá concluido pues la demostración ahí de esta desigualdad. De esta desigualdad integral. ¿No? Está bonito, ¿no? Para funciones vectoriales. Bien, después, ¿qué viene? Va a venir conceptos como longitud de arco. ¿Ya?
siguiente tema que presentaremos pues será la longitud de arco. Ya, entonces imaginemos, acá tengo una curva. ¿Cuál es la longitud de la curva? La longitud de la curva, imagínense. Y así. Entonces, deduciremos fórmulas para hallar la longitud de una curva. Y veremos, pues, algunas anomalías que también pasan. Si una curva, ya, por ejemplo, entre A y B, si puedo calcular la longitud de una curva, si puedo calcular su longitud, diré, pues, que la curva es rectificable. Si no se puede calcular, no es rectificable. Entonces hay curvas que muestran anomalías, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Pero ahora queda ya como una inquietud. Bien, entonces creo que por hoy es más que suficiente ya, para que vayan estudiando todo este fin de semana. Oigan, y este archivo que acabo de exponerles, creo que se los voy a mandar a su correo, ¿ya? Para que estén ahí repasando, dándole una mirada, ¿ya? Es una especie de mi cuaderno. Cuando el Moodle se habilite y ahí lo depositaré. Pero por ahora sería bueno porque los correos, ¿ya? Los correos ahí se los mando, ahí para que estén dándole una mirada. Bien, entonces, dejo de compartir. Ya. Dejo de compartir y preparo mi clase para el curso que viene. Tengo otro curso después de este. ¿Ya? Y generalmente, como ya saben, recomiendan retirarse pues 15 minutos antes. Bien, entonces jóvenes, en este caso nos iremos más temprano. Por ahí que estirar las piernas un poco, ¿no? Y alejarse de la pantalla, cuidar la vista. Bien, entonces jóvenes, nos estaremos viendo el próximo lunes. Y también la prueba de entrada lo estaremos tomando la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, finalizo, nos estamos viendo, ¿ya? Hasta luego.